buenas noches. Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y para mí es un placer empezar con la narración de una historia por una autora muy querida, Alexa P.Q., y su historia Quédate conmigo. Es una de las primeras historias que leí yo en el Candimundo y a la cual le tengo mucho cariño, tanto a la historia como a la autora. Pero bueno, sin más, comenzamos. Capítulo 1. Nada ha cambiado en mí. Con profunda pena anunciamos el triste fallecimiento de la señorita Marlowe, acaecido el día de ayer en la ciudad de Nueva York. Sus restos mortales estarán siendo velados en la sala mortuoria del cementerio de la iglesia de San Pedro, donde será enterrada el día de mañana. Descanse en paz. Con desconsuelo por su partida participan Agatha Baines, viuda de Marlowe, Terence Graham Granchester, Robert Hathaway y la compañía teatral Stratford. Susanna Marlowe murió una tarde lluviosa de septiembre de 1916, después de una breve e inesperada enfermedad. Contra todo pronóstico y comunicado a todos los que tenían la seguridad de que ella se recuperaría rápidamente de una indisposición que no parecía particularmente seria. Pero como si el destino decidiera jugar una broma macabra y llevársela por un padecimiento que al principio se creyó sin importancia. Tan solo una gripe, algo de lo que nadie se preocuparía especialmente, y menos a finales del verano. Primero, convaleció en casa, bajo el mismo techo que compartía con su prometido, el joven actor Terence Graham Granchester. Pero al cabo de unos días, la respiración de Susanna se volvió difícil y sus pulmones empezaron a ahogarse. Aquella aparente gripe inofensiva derivó en una neumonía y después, en poco menos de una semana, el cuadro clínico se complicó de forma importante y aunque fue ingresada en un hospital con el mejor equipo médico a su disposición, la que apenas año y medio atrás era una hermosa actriz prometedora, llena de sueños y vida, ahora, en un abrir y cerrar de ojos, cayó en un estado de sopor del que ya nunca se recuperó. Sus últimos días los pasó aletargada sobre un lecho blanco, con el rubio cabello lánguido enmarcando su palidez cada vez más etérea, mientras que la vida se le escapaba con un gorjeo estertóreo que sonaba tan terco como su determinación por aferrarse a este mundo. Un mundo donde alguna vez ella se atrevió a soñarse amada y feliz, pero que ya nunca más podría ser, porque solo un par de semanas después de su ingreso al hospital St. Jacob, la dificultosa respiración de Susanna Marlowe se detuvo secamente, y ese silencio súbito anunció mejor que nada la dolorosa rendición total de su cuerpo. El silencio fue el anuncio innegable de su partida sin retorno, mientras que a su lado su madre hundía el rostro bañado en lágrimas entre las niveas sábanas de su lecho mortuorio, presa del dolor. Todo fue tan repentino como inesperado, tan inesperado como también lo fue aquel accidente que hacía poco más de 2 años atrás
había cambiado la vida de Susana, del mismo Terrence, e incluso la vida de una chica llamada Candice White Artley, cuyos sueños de amor murieron en medio de una nieve tan blanca como el color de las sábanas que ahora le servían de mortaja a Susana Marlowe. Al ser testigo de la repentina enfermedad de su prometida y después de su trágico desenlace, Terry Granchester se quedó atónito, confundido. Apenas podía creerlo. Una vida no podía apagarse así tan rápidamente, sin previo aviso, porque hacía menos de 15 días atrás que él había cenado con Susana en el departamento que ambos compartían, y ella se había puesto todo lo bella que podía para acompañarlo, como siempre lo hacía. Esa noche ella le había sonreído radiante, esperanzada como siempre, esperando pacientemente el día en que él se enamorara de esa sonrisa. Pero ahora Susana ya no estaba más. Parecía tan increíble. Los funerales se oficiaron en medio de la espesa conmoción que se siente cuando sucede lo inesperado. El día del entierro también fue una tarde lluviosa en el cementerio de la iglesia de San Pedro, al sur de la isla de Manhattan. Durante el entierro, Terry apenas empezaba a comprender que aquello no era una pesadilla y que Susana realmente se había ido repentinamente para no volver más. Mientras observaba bajar el ataúd hacia el abrazo de la tierra, le cayó encima todo el peso de la realidad, que ella se había ido para siempre. Susana Marlowe, esa mujer vehemente y compleja a la que nunca logró amar. Sin embargo, a pesar de que el deber de quedarse a su lado todavía le pesaba como plomo sobre los hombros, Terry jamás había sentido hacia ella el más mínimo rencor, porque realmente quien tomó la decisión de quedarse a su lado fue él. Lo decidieron él mismo y otra mujer diferente, que también se había vencido y renunciado al mismo tiempo que él. En aquel negro día en el que ambos se dijeron adiós sin mirarse frente a frente, porque aunque ambos habían estado en verdad destrozados con aquella decisión y trataron de ennoblecerla con una promesa imposible, lo único cierto era que ellos y nadie más habían decidido. Ella se había ido sin mirar atrás y él no había corrido tras ella. Ambos se habían perdido sin luchar. Ambos se habían abandonado. El estrepitoso sonido del reloj lo despertó. Terrence Granchester abrió los ojos pesadamente en la oscuridad de una habitación donde solo el monótono tic-tac de un reloj de péndulo rompía el silencio. Aunque él sentía que retumbaba en sus oídos con la fuerza de un cañón. Por un segundo dudó del lugar en donde se encontraba, incluso del día que era, hasta que un regusto amargo le subió desde como si estuviera paladeando papel,
y la cabeza empezó a latirle con un palpitar doloroso, interminable y atronador. ¡Maldito reloj! Poco a poco recuperó la conciencia mientras recordaba. Estaba en su propia cama, en su propio departamento, después de haber pasado toda la noche bebiendo hasta olvidar, en un lóbrego bar al norte del Central Park. Se había emborrachado tanto que no recordaba cuándo había salido del bar ni cómo había vuelto a su departamento, pero indudablemente estaba en su propia cama. Estaba despertando en su habitación con una terrible resaca. El endemoniado caballo que le galopaba en la cabeza y su paladar seco como el desierto eran la dolorosa prueba de que todo era real. Que este era el día siguiente. El día siguiente, después de aquellas agotadoras semanas de estancia en el Hospital San Jacobo, de los oscuros días en que él mismo, junto con la señora Agatha Marlowe y algunos miembros de la compañía Stratford, se arremolinaban alrededor del lecho de Susana, rezando y esperando por un milagro que nunca llegó. Era el día siguiente al entierro de Susana Marlowe. Terry se incorporó pesadamente en la cama, todavía aturdido y desconcertado, dándose cuenta poco a poco de que su vida finalmente volvía a estar completamente en sus manos, aunque nunca hubiera deseado, ni siquiera por un segundo, que fuera de la forma en que finalmente ocurrió. Estaba lleno de remordimientos y de frustración. Por eso se había emborrachado nuevamente como lo hacía antes, como se había prometido que no lo haría nunca. Hacía poco de más de 6 meses desde aquel nefasto día en que, en medio de la bruma del alcohol, en un teatrucho de mala muerte, se le había aparecido la imagen de ella, de Candice White Ardley, su Candy, la mujer a quien amaba de forma irremediable. La había conocido años atrás en medio de la bruma de un barco, y ella le había regalado días luminosos, paz a su alma y amor a su corazón. Todo su ser se abrió ante su toque, pero después el destino conspiró para separarlos una y otra vez, hasta que finalmente terminó por perderla también en medio de la bruma, tal y como la conoció. Aunque al perderla, solo la imaginó esfumándose entre las sombras malolientes de un teatro de quinta. Todavía daba gracias al cielo de que aquella última imagen no hubiera sido real y ella realmente no lo hubiera visto en el estado tan deplorable en el que cayó. Sin embargo, fue precisamente la evocación de la imagen de Candy lo que lo sacudió y lo hizo anhelar ser nuevamente un hombre valioso. Fue por ella que él decidió dejar el alcohol, volver a Susana para honrar su palabra y cuidarla, asumir sus errores. Fue por Candy que él encontró la fuerza para volver sobre sus pasos y reconstruirse a sí mismo. Y lo estaba logrando hasta que la muerte de Susana lo golpeó de forma contundente. No solo porque lamentaba la partida de una buena mujer que tanto lo amó, sino también por el hecho de que la decisión de quedarse a su lado para cuidarla y por la cual él
perdió lo que más amaba en la vida, se hubiera tornado de pronto tan estéril. Ahora un nuevo día llegaba, tan amargo como el regusto que le subía a Terry desde la garganta. Candy se había ido. Susana se había ido. Incluso sentía que su propia valía y voluntad se habían ido, porque había caído nuevamente a la tentación del alcohol. Maldita sea. Tal vez era un hombre sin remedio, condenado a vivir sin redención y sin conocer jamás la felicidad. Tal vez había sido solo un ejercicio de soberbia el ambicionar que podía llegar a ser un hombre valioso e íntegro. Cada vez que lo intentaba, el destino parecía torcer su determinación. Parecía condenado a levantarse solo para caer. Levantarse y caer, se repitió Terry, nuevamente enfangado en un fondo de desesperación. Levantarse y caer una y otra vez. Levantarse y caer porque esto era la vida. Levantarse. Ahora llegaba nuevamente el momento de levantarse. Y se dio cuenta de que tenía que hacerlo nuevamente y de que lo haría una y otra vez, porque este día siguiente al entierro de Susana Marlowe era el día siguiente del resto de su propia vida. Después de aquellos días tristes y caóticos, a Terry le costó varias semanas regresar a su vida habitual. Se había acostumbrado tanto a cargar el peso de la responsabilidad por Susana que, aunque ahora ella ya no estaba, era increíble la forma en que él seguía sintiéndose responsable de alguna forma indefinida, y como esa angustiosa sensación aún seguía despertándolo sobresaltado en medio de la noche. Sin embargo, con el transcurrir de los días, poco a poco se fue dando cuenta de que estaba liberado de la atadura de su promesa a Susana, pero la presencia de la señora Agatha Marlowe viviendo bajo su techo todavía era una losa que pesaba sobre su conciencia y sobre su ánimo. Mientras Susana estaba viva, la señora Marlowe había alimentado resueltamente la idea de que Terrence debía ser responsable de Susana y de paso de ella misma por siempre, recalcaba una y otra vez con esa frase tan contundente y sin fecha de caducidad. Pero Terry ya no creía en los por siempre. Desde el día en que él regresó de sus oscuros días en Roxtown para finalmente cuidar de Susana, la joven actriz y su madre vivieron en un amplio departamento que Terry había rentado para la total comodidad de ambas y que él mismo compartía con ellas para darle más seguridad a la joven, quien pasó a ser su prometida. Sin embargo, aunque compartía techo con ellas, sus aposentos siempre estuvieron lo más separados posible de las habitaciones de la madre e hija, y como regla general, Terry trataba de pasar el menor tiempo posible en la casa compartida. Su trabajo, compañía de teatro Stratford, era la única actividad en la que él encontraba sosiego para sus turbulentas emociones. Incluso a veces casi lo hacían olvidarse de sus problemas y muy adecuadamente también le proporcionaba la excusa perfecta para pasar el menor tiempo posible en el departamento
con las damas. Pero ahora, después de la muerte de su hija, la señora Marlowe se había hundido en una tristeza extrema y en una total apatía por las cosas del mundo. Entendiendo su tristeza, para Terry fue muy difícil decidir la forma en que debía hacerse cargo de ella. Y cuando lo hizo, tampoco fue fácil para él escoger el momento de comunicarle su decisión respecto al futuro de ambos. Él abandonaría el departamento en el que ambos vivían y pagaría la manutención de la señora Marlowe el tiempo necesario para que sus parientes más cercanos acudieran por ella y decidieran qué hacer. Cuando por fin le comunicó sus planes, poco después de 2 meses de la muerte de Susana, la señora Agatha escuchó su decisión deshecha en lágrimas, intuyendo que ya sin su hija, aquel actor no iba a hacerse cargo de ella por mucho tiempo más. Dios, si tan solo pudiera obligarlo de alguna forma, porque Agatha Marlowe no quería terminar viviendo de la caridad de sus parientes más cercanos, frente a los que siempre presumió el futuro brillante que le esperaba junto a su talentosa hija, y a los cuales siempre les echó en la cara la mediocridad en la que, según ella, se hundían al no abandonar los pueblerinos cultivos de Ohio con los cuales se ganaban la vida. Sin Susana, ella volvería a aquella vida de anonimato y privaciones que ahora le parecía todavía más horrorosa después de haber descubierto el vibrante ritmo de vida en Nueva York. Desesperada, jugó sus últimas cartas. «Me puede echar porque nunca se casó con ella», lloraba Agatha en la tarde en que él le dijo que abandonaría el departamento. «La hizo esperar demasiado, Terrence, a mi pobre hija». Terry había dudado mucho tiempo sobre la mejor forma de hacer las cosas, pero cuando finalmente tomó la decisión, ya estaba totalmente convencido de que era lo mejor que podía hacer y por lo tanto estaba firmemente decidido a no ceder ante ningún chantaje emocional de los que también le conocía a la señora. Finalmente controló cualquier exabrupto que pudo salir de sus labios y solo repuso tan sereno como pudo: «Susana y yo tuvimos nuestras razones». «Más bien usted las tuvo», sollozó la mujer interrumpiéndolo. «Como ahora me abandona a mí, igual como lo hizo con mi pobre hija». Señora Marlowe, Terry comprendía que esta no sería una discusión con argumentos de por medio. Tal y como lo pensaba, la señora Marlowe siguió con sus coléricas diatribas. «Ella lo único que hizo fue ser generosa. Mi Susie le salvó la vida a una costa de su carrera y aún más allá, a costa de su propia integridad física. Ella estaba tan triste y débil que no pudo soportar una pequeñísima enfermedad. Si viera la injusticia en que está usted cometiendo ahora conmigo, seguramente se volvería a morir la desdichada». Y él, lleno de remordimientos, solo bajó la cabeza, incapaz de encontrar algo que decir para mitigar el dolor que imaginaba era el de una madre que recién acababa de perder a su única hija. Aunque para él siempre fue muy difícil soportar los continuos improperios de la señora Marlowe, esta vez cayó por prudencia a su dolor.
Era la primera vez que lograba controlarse hasta ese punto. Finalmente se dirigió hacia la puerta y giró el picaporte para salir. Antes de eso, se volvió hacia Agatha una última vez antes de abandonar el departamento. Señora Marlowe, le prometo que mientras usted viva en Nueva York, nada le faltará. Le he escrito a su hermano en Ohio y él se pondrá de acuerdo con usted para decidir la fecha en que vendrá a verla. Yo respetaré lo que ustedes decidan. Los ojos de la mujer se dilataron aún más, pero no precisamente de dolor. ¿Usted? ¿Usted le escribió a mi hermano? Por un segundo, Agatha abandonó los sollozos y toda su frustración se reflejó en su gemido. Sí, lo hice. Creo que era necesario y que le hará bien. Espero que la presencia de su familia la reconforte en este dolor, señora Marlowe. Todos necesitamos sanar. ¡Es usted un desgraciado, Terrence! Y por un segundo, para Terry fue como haber retrocedido en el tiempo a la época en que los mismos insultos resonaban en su mente después de haber sido lanzados al aire con la voz de la muy honorable duquesa Sofía de Granchester. Pero esta vez, él no dijo nada más. Solo abandonó la habitación mientras cerraba la puerta resueltamente tras de sí. Fueron las últimas palabras que escuchó de Agatha Marlowe mientras pensaba resueltamente. Sí, un desgraciado y un cobarde, pero un muñeco con el que todos pretendan jugar a su antojo, nunca más. Hacía frío y los últimos rayos del sol apenas calentaban el patio central del Teatro Fall Garden, situado sobre la ajetreada calle que ahora era conocida como el Camino Blanco de Broadway debido a los colores de las marquesinas. Los actores de la compañía teatral Stratford descansaban un momento en medio de una ardua sesión de ensayo, esperando a que Robert Hathaway los llamara en cualquier momento para continuar. En particular, un joven alto y atlético, de porte elegante e impecable, observaba solitario el atardecer mientras el viento despeinaba sus largos cabellos castaños. Después de unos momentos, una de sus compañeras actrices se le acercó precavidamente. «Terry, desde aquello hablas menos que nunca», le dijo Karen Clayes, después de observar su perfil por un rato, esperando a que él le hablara primero, cosa que no sucedió. Terrence Graham Granchester se volvió hacia ella, reflejando la imagen de la actriz en el profundo cristalino verdiazul de sus ojos. A pesar de que su rostro seguía siendo tan fuerte e intenso como antes, cada golpe de la vida le esculpía una nueva expresión. Ahora tenía un aire hastiado e introspectivo. ¿Desde aquello?, le preguntó Terry, abandonando sus pensamientos y encogiéndose de hombros, creyendo que Karen se refería a la muerte de Susana, de la que ya había pasado poco más de 3 meses. Luego arqueó las cejas intrigado. Él no sentía que estuviera diferente en lo absoluto. Sí, desde el estreno de Romeo y Julieta, respondió. Sin embargo, Karen, para su sorpresa, desde aquel día
en que permitiste que Susana y su madre te acorralaran y se salieran con la suya. Terry se sorprendió por la extraña acusación de Karen. Era lo último que esperaba escuchar de ella. Un segundo después, su mirada se volvió torva. Cuida tus palabras, Karen. En verdad, lamento muchísimo la muerte de tu prometida, le dijo la actriz ignorando su advertencia. Sus negrísimos cabellos estaban recogidos en un peinado que la hacía lucir aún más joven, como toda una shakespeariana Ofelia indefensa. Nada más alejado de la realidad. A pesar de que Susana no me caía nada bien, jamás le deseé un desenlace tan triste. Pero eso no borra el hecho de que ella se aprovechó de un gesto que pretendió hacer pasar por generoso y que tú se lo permitiste. ¿Y tú qué sabes?, casi gruñó Terry. Realmente apreciaba mucho a Karen Clayes. Era una chica sin dobleces, brutalmente honesta, una excelente compañera e incluso una de las pocas personas a las que podía llamar amiga, pero se estaba excediendo. Había asuntos que Terry Granchester no trataba con nadie más que con la imagen que le devolvía el espejo. Karen se alejó un poco y empezó a caminar, siguiendo al resto de sus compañeros actores que ya volvían al interior del teatro tras el llamado de Robert Hathaway. Terry se emparejó a su paso. Sé muchas cosas, querido Terry, apuntó ella enigmáticamente, incluyendo la historia de una chica pecosa que también aquella noche evitó que Susana Marlowe encontrara su funesto destino antes de tiempo. Terry la tomó súbitamente por el brazo, haciendo que la actriz se volviera hacia él. No había forma de que ella supiera eso. Él jamás se lo había contado a nadie. ¿Quién te dijo eso, Karen? ¿Qué pretendes? Solo quiero verte otro semblante, le respondió ella, recuperando su brazo de un tirón. Se había quedado solos en medio del patio central, mientras el resto de los actores ya habían ingresado al teatro. Nunca has sonreído demasiado, Terrence Graham, pero cuando estás de mejor humor eres una persona casi agradable con la que da gusto trabajar. Los labios de él casi se curvaron en una media sonrisa irónica. Entonces, ¿solo es interés profesional? Si quieres verlo así. Ella se encogió de hombros. Solo quiero que te des cuenta de que llegó la hora de seguir adelante. Él suspiró ruidosamente, lleno de remordimientos. No, Karen, todavía no es el momento. Le debo un tiempo al recuerdo de Susana, al honor de su memoria. Karen abrió mucho los ojos con una expresión entre asombrada e indignada. No me digas que crees que todavía le debes algo. Al menos mi respeto total. Fue una mujer que lo dio todo por mí. Para cobrártelo después, Terry, apuntó Karen certera. No pierdas eso de vista. Él desvió la mirada sabiendo que Karen no comprendía. Nadie parecía comprender, excepto él. Empezó a caminar hacia el interior del teatro, dejándola atrás. Tú no sabes, dijo el actor, dando por zanjado el tema. Creo que quien está ciego eres tú.
Ella lo alcanzó y entraron juntos al teatro en silencio, cada uno ensimismado en sus propios pensamientos. Contrariamente a la intención de Karen, el ánimo de Terry se había ensombrecido. Dentro del teatro, todo era un remolino de decorados, de vestuarios y voces. Robert Hathaway, el experimentado actor de Broadway, dirigía una escena desde abajo del escenario, combinando por primera vez su faceta de intérprete con la de director. Se ocupaba enérgicamente hasta del más mínimo detalle, coordinando a los tramoyistas, maquillistas y actores, como si fuera todo un virtuoso director de orquesta. Por cierto, siguió diciendo Karen minutos más tarde, cuando tanto ella como Terry esperaban tras bambalinas su línea para entrar al escenario, donde ambos harían juntos la siguiente escena, como Ofelia y Hamlet. Todo esto viene a cuento porque también es que conozco a alguien que, inexplicablemente, se preocupa mucho por ti. Terry se volvió a verla y la interrogó solo con la mirada. Era obvio que no tenía ganas de jugar a las adivinanzas y que esperaba la respuesta. La señorita Baker, le explicó Karen, y luego sonrió divertida. Va a resultar que los rumores son ciertos. Me pidió que te dijera que quiere verte. Él levantó las cejas un poco sorprendido. La gran actriz de América, Eleanor Baker, su madre. Después de pensarlo por un momento, Terry respondió: «Dile a Eleanor que la veré cuando ella lo desee», dijo justo un segundo antes de escuchar el llamado para su entrada, al que respondió, transformándose instantánea y maravillosamente en un perfecto príncipe Hamlet en cuanto pisó el escenario. Después de la última presentación de la gira de Hamlet en Boston, Terry salió a caminar por las calles de la ciudad ya al anochecer, cuando el clima estaba volviéndose cada vez más frío y casi no había transeúntes. A pesar de la bufanda alrededor de su cuello, también llevaba levantadas las solapas de su abrigo, una boina sobre sus cabellos y las manos dentro de los bolsillos, mientras el eco de sus pasos solitarios por las calles adoquinadas lo acompañaba. Una incómoda inquietud le desasosegaba el alma, porque precisamente ese día se cumplía 1 año desde el fallecimiento de Susana, y él estaba aquí en Boston, a muchos kilómetros de Nueva York, imposibilitado de llevar al menos un ramo de flores a su tumba para honrar su recuerdo. Era increíble cómo había pasado ya 1 año desde entonces, con el tiempo destilándose lenta y trabajosamente, como si ya no hubiera razón para que continuara con su cotidiano andar. A 1 año de aquello, Terry podía recordar perfectamente la lápida que cubría a Susana, tan fría y gris. Adivinó que no habría junto a ella ni tan siquiera un solo ramo de flores, porque desde que la señora Marlowe había vuelto con su familia a Ohio, no había quedado nadie en Nueva York para honrar el recuerdo de la malograda actriz. Y precisamente este día, él tampoco estaba allí. No habría flores para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la mujer que dio tanto por él.
Durante su trayecto sin rumbo por las calles de la ciudad, una pareja solitaria se cruzó en el camino del actor. Él los miró por un segundo y se le quedó muy grabada la imagen de la sonrisa que se regalaban el uno al otro, de la forma en que la chica tomaba el brazo abrigado del chico y de lo felices que parecían. Y entonces, con un suspiro de nostalgia, Terry admitió para sí mismo que el deseo de llevar flores a la tumba de Susana no se debía únicamente al aprecio y agradecimiento que sintió por ella, sino que principalmente lo acuciaba un profundo sentimiento de culpa. Exhaló mientras una nube de vaho cálido brotaba de sus labios. Se sentía culpable por no haberla amado como ella tanto deseó y esperó. Culpable porque en lugar de esforzarse por amar a Susana, su obstinado corazón volviera una y otra vez a la añoranza de Candy, a que no hubiera pasado un solo día sin imaginarla entre sus brazos, a no pensar en nadie más, en que el solo recuerdo de Candy le calentara más las entrañas que toda la presencia y devoción en vida de Susana. Y eso, con el correr de los días, no había cambiado. No había día en que no recordara a la hermosa e intrépida chica pecosa que era la dueña de su corazón, y en el que no pasara horas pensando en Candice White Ardley. Días en los que, como esta tarde, sus pensamientos siempre orbitaran alrededor de ella, su único amor, y sintiera como si le faltara el aire de tanta añoranza. Candy, cuánto te extraño. Te extraño muchísimo. Enero 1918. El invierno en Nueva York vestía de blanco las ajetreadas calles llenas de vida, aún con un clima nevado tan inclemente. La Gran Manzana nunca dormía, ni siquiera descansaba. Tenía un ritmo alocado y propio, lleno de historias. Pero, aunque la vida se movía agitadamente por sus barrios como un imparable mar que ondeaba entre sus calles, Terrence Granchester todavía se sentía suspendido en el tiempo. Todavía estaba lleno de remordimientos y de vacilación. Todavía había una duda que le atenazaba el alma. «Pronto cumplirás 21 años, Terry», le dijo Eleanor Baker, una tarde en que ambos bebían té dentro de un acogedor establecimiento en la calle Broadway, mientras afuera nevaba serenamente. «Eres tan joven, mi cielo, y has vuelto a triunfar en el teatro». Terry dio un sorbo a su té ensimismado. «Ni tan joven, ni tan triunfante», apuntó lacónico. La actriz deseaba alargar su mano y acariciar los cabellos de su hijo, pero se contuvo. Estaba tan hermosa y elegante como siempre, y había muchos comentarios insidiosos tratando de adivinar sobre su discreta vida personal. Pero no solo se detenía por el temor de que alguien los viera y empezaran las habladurías y conjeturas acerca de su relación, sino que también lo hacía por la reticencia que todavía mostraba su hijo con ella, aun a pesar de que poco a poco podía sentir como él se abría ante su cariño.
En vez de acariciarlo, Eleanor solo le sonrió con ternura. Siempre estás juzgándote tan duramente, Terry. No es que me juzgue duramente, solo acepto la realidad. He cometido muchos errores, Eleanor. ¿Algún día me llamarás madre? Terry levantó las cejas dándose cuenta de que pagaba con otros el desespero que últimamente le taladraba el alma. Se sentía tan ansioso que le dolía. Sin embargo, trató de sonreírle también. Discúlpame, tengo la cabeza puesta en otro lado. En Candy, ¿verdad? Sí, mamá. Eleanor alargó una mano cediendo al impulso de acariciar la mano de Terry, que reposaba sobre la mesa. Odiaba ver la desesperanza que llenaba los ojos cuando pensaba en Candy White, con la convicción de que ya la había perdido. Hijo, ¿por qué no le escribes? O mejor aún, ¿por qué no vas a buscarla? Él se encogió de hombros, pero no apartó su mano bajo la caricia de su madre. Eleanor fue muy consciente de eso. No lo sé. Ella ya debe haber hecho su vida. La última vez que la vi, nos prometimos que seríamos felices. Y ella debe serlo ahora, sin mí. Es una chica muy fuerte. Eleanor recordó la vez que había visto a Candy en el poblado de Roxtown, después de que ella y su hijo se hubieran separado por causa de Susana. Terry había caído en una de las etapas más oscuras de su vida, y aquella pecosa chiquilla, a pesar de haberlo observado en un estado tan deprimente, todavía conservaba sus ojos llenos de amor. Además, Eleanor sabía que no todo estaba perdido. No sabes exactamente qué es lo que ha pasado, Terry. Deberías buscarla. No quiero perturbarla ni incomodarla. ¿Qué le diría? ¿Que hasta ahora la busco porque Susana murió? Ella no se lo merece. Terry, deja que sea ella quien lo decida. El actor bajó la vista para mirar con detenimiento las volutas de vapor que salían de su taza de té, como si fueran algo extraordinario que observar. Pero lo que realmente estaba buscando era el valor para confesarle a su madre y de paso aceptarlo él mismo, lo que realmente le pasaba. Después de 1 minuto o 2 en silencio, repuso de la forma más fría que pudo fingir, pretendiendo que era algo sin importancia. Tengo miedo, Eleanor. Mamá. Para él no era fácil aceptarlo. Por eso has dejado pasar tanto tiempo, ¿no? Él no respondió. Pero ese silencio ya era una respuesta que evidenciaba no solo su orgullo, sino también su desasosiego. Terry, lo instó Eleanor comprensiva. Ella ya decidió una vez. Decidió irse. Venciendo su propia reserva, Terry confesó sus temores y levantó la mirada hacia su madre, llena de involuntaria desesperanza. Tal vez decidió irse porque la esperaba algo mejor a su regreso. Tal vez ya sea feliz con ese destino que decidió seguir, en el que no estoy yo. Nunca supe si me quería. Eleanor abrió mucho los ojos.
realmente sorprendida por los pensamientos de su hijo. «Terrence Granchester, ¿cómo puedes decir eso?» Por un instante, Eleanor Baker fue una madre más de tantas que regañaba a un hijo equivocado y tosudo. «Esa chica viajó cientos de kilómetros para venir a verte. Yo vi la forma en que te miraba. De ninguna manera puedes dudar de su cariño». Terry aceptó el regaño, aunque recordó que en su mente le había dado tantas vueltas a su relación con Candy que ya no sabía ni qué pensar. «Yo también lo creo», admitió él. Sin embargo, su tono no mostraba mucha emoción. Vi amor en sus ojos, en lo que me hacía sentir. Pero luego pienso que vi todo eso porque era algo que yo quería ver en ella. Aunque él no estaba acostumbrado a exponer a persona alguna las profundidades de sus sentimientos, y para él era más seguro fingir que nada lo afectaba, Terry suspiró nerviosamente y desvió la vista para, por primera vez en su vida, hacerle esa revelación a otra persona, aunque no se trataba de cualquier persona, sino de su madre. «Mamá, deseaba hasta con la última fibra de mi ser que Candy me amara más que nada en el mundo». «Ella te amaba, Terry», le dijo Eleanor totalmente segura. «¿Cómo saberlo realmente? Nunca me lo dijo». «¿Y tú se lo dijiste?» Después de unos segundos, Terry respondió, aunque se sentía terriblemente vulnerable, exponiendo su corazón de esa manera. «No, yo tampoco nunca se lo dije». Y de pronto sonrió a medias, tristemente irónico, recordando la forma absurda en que él creyó decírselo con un beso arrebatado. Al menos no de una forma en que ella me entendiera. ¿Y la amabas? Ante esa pregunta, Terry volvió resueltamente a ver los ojos de su madre. Por primera vez en la tarde, una evidente seguridad fulguraba en el verde azul de su mirada. «La amo, ayer, hoy y siempre», corrigió él, rotundamente decidido. «Si hay algo de lo que jamás he dudado, es de mi amor por Candy». Para Eleanor, ver esa decisión en Terry le dio tanta esperanza como si repentinamente recibiera buenas noticias. Allí estaba, bajo esa comprensible debilidad por amor, el chico fuerte y decidido que ella sabía que él era realmente. «Entonces búscala, Terry, demuéstraselo, díselo». Terry bajó la vista, dubitativo. Tenía tantas dudas y tanto miedo. Y conforme pasaban los días, el miedo se iba haciendo cada vez mayor dentro de su pecho, porque cada día estaba más convencido de que ella ya lo había dejado atrás. Eleanor soltó la mano de Terry y tomó un grueso portafolio lleno de papeles que traía consigo para ponerlo sobre la mesa que los separaba. Suavemente lo deslizó acercándolo hacia el joven. «Terrence», le dijo calmada pero firmemente, «sé que estás en apuros económicos y también sé que jamás pedirías ni aceptarías mi ayuda, pero soy tu madre y jamás dejaré de ofrecértela». Él levantó la vista y la miró con un destello de fiero orgullo en los ojos. Estaba a punto de negarse a aceptar cualquier clase de ayuda, cuando Eleanor nuevamente lo atajó y prosiguió diciendo: «Acepta esto al menos. Contraté un par de hombres que han averiguado para ti el lugar donde puedes encontrar a Candy. Ella está soltera y vive en Chicago.
en la mansión de su familia. Allí está toda la información. El siguiente movimiento es tuyo. A pesar del mal humor que empezaba a invadir el ánimo de Terry por lo que juzgaba una intromisión de su madre en sus asuntos, dos palabras llamaron poderosamente su atención: soltera, Chicago. Y entonces la ardiente llama de la esperanza sofocó cualquier indignación y, muy a su pesar, una débil sonrisa se curvó en su rostro. Y fue justamente en ese instante que Terrence Granchester tomó la resolución que tenía dándole vueltas en la mente y en el corazón desde hacía por lo menos 6 meses. Como su madre le aconsejaba, por fin decidió que le diría a Candy lo que nunca se atrevió antes: que la amaba y que ese sentimiento seguía ardiendo dentro de él, inextinguible. Tendría el valor de poner su propio corazón en las manos de su siempre dueña, y que fuera lo que el destino quisiera. Pasaron algunos días antes de que Terry se decidiera a revisar aquellos folios para conocer la dirección donde ahora vivía Candy. Estaba decidido a escribirle, pero no sabía cómo comenzar ni cómo abordar el tema. Cierto, sabía que ella estaba soltera, pero no sabía si tenía algún compromiso sentimental con alguien más. Y le aterraba el hecho de que fuera así, y de que tal vez ella leyera su carta con una risita condescendiente y lo rechazara una vez más. No lo soportaría. Quería imaginar que los milagros existían y que ella esperaba alguna palabra suya. Regañó por ser tan insensatamente optimista. Así que su primera opción al empezar a redactar su misiva fue adoptar un fingido aire de indiferencia y escribió una carta larga y elocuente, festiva, como aquellas que solía intercambiar con ella 4 años atrás en su floreciente coqueteo epistolar, donde pretendió solo querer recuperar su amistad, y la aderezó con irónicas pullas e incordios a la otrora Tarzán pecosa. Pero a la mitad de la carta arrugó el papel bajo sus manos, frustrado, porque nuevamente escondía bajo una pretendida actitud juguetona y beligerante la inmensa profundidad de sus sentimientos, y ya no era tiempo de jugar. Después escribió otra larga carta, seria y solemne, en cuyas palabras se desconoció completamente. También terminó por destruirla. Empezó 2 o 3 líneas de un par de cartas más sin encontrar la forma adecuada de iniciar, porque se daba cuenta de que estaba estúpidamente nervioso. ¡Maldición! Quería sonar sincero, pero no desesperado. No exigente, pero tampoco indiferente. Probó un estilo y otro, una palabra y otras, mientras a su alrededor se iban acumulando las hojas corrugadas y hechas puño, como su corazón, con cada intento que fracasaba. Luego le escribió un poema prestado de los versos shakespearianos que tanto amaba, pero también terminó por destruirlo, porque quería usar sus propias palabras la primera vez que le confesara su amor. ¡Maldición, maldición! Sentía que se jugaba la vida en cada trazo que hacía sobre el papel. Debía calmarse si quería hacer las cosas bien. Finalmente, cansado de sí mismo y odiándose por su propia indecisión, escribió una carta muy breve, exactamente tal y como le brotaba desde el fondo del corazón, sin artificios ni intenciones escondidas, terriblemente honesta
y donde le dejaba completamente la decisión en sus manos a ella, como debía ser. Broadway, Nueva York, enero 1918. Candy, ¿cómo estás? Ha pasado un año. Estuve pensando en volver a estar en contacto contigo después de que pasó un año, pero otro medio año ha pasado por mi indecisión. Pondré esto en el correo. Nada ha cambiado en mí. No sé si esta carta te llegará o no, pero quise asegurarme de que lo supieras. T.G.G. Y ya estaba. Ya. Con dedos temblorosos, Terry metió la carta dentro de un sobre y lo lacró con cera. Aunque su primera intención había sido ponerla en el correo, una vez que venció a las dudas, su esperanza se abrió como las alas de un ave a punto de volar, impaciente, y decidió que se dejaría de vacilaciones y de tentaciones al destino, haciéndole llegar la carta a Candy con total seguridad. Y la forma más segura de que ella leyera su carta era enviándosela por medio de un servicio de mensajería personal. Sin embargo, cuando su madre mencionó que la situación económica de Terry no era de las mejores, desafortunadamente tenía toda la razón. Él había gastado buena parte de sus ahorros en la enfermedad y los gastos funerarios de Susana, así como en mantener a la señora Marlowe por más de 7 meses en el departamento que originalmente había rentado para los 3. Después de que la dejó viviendo allí, él buscó otro sitio más económico para vivir solo, pero su sueldo como actor no era suficiente para el total mantenimiento de los 2 sitios, y Terry tuvo que recurrir a la contratación de deuda, sobre todo para mantener el costoso tren de vida de Agatha Marlowe, que se empeñó en conservar hasta el día en que sus parientes desoyeron sus excusas y se la llevaron con ella de vuelta a Ohio. Y aunque para entonces Terry ya estaba muy endeudado, librarse del gasto que suponía el mantenimiento de 2 casas fue toda una liberación, que por fin le permitió empezar nuevamente a acumular su sueldo y pagar poco a poco sus deudas, de las que, si todo iba como hasta ahora, no tardaría más de 3 meses en saldar completamente. Al menos ya no estaba en la quiebra total como 6 meses atrás, así que a pesar de la severidad con que su economía estaba dedicada a pagar a sus acreedores, se permitió contratar un servicio de mensajería privado, el mejor que pudo pagar sin endeudarse de nuevo, con la determinación de saber cuanto antes la respuesta de Candy, de la que dependía su vida misma. Después de contratar el servicio, el mensajero que lo envió la compañía era un muchacho joven de 16 o 17 años, que sin embargo presumía de forma muy orgullosa de llevar 2 años en la profesión y jamás había dejado una carta sin entregar. Terry le dio su carta para que personalmente se la llevara a Candy y le pidió que volviera inmediatamente en cuanto tuviera la respuesta, sin esperar nada más, costara lo que costara. El chico recibió con toda seriedad su encomienda y abordó el primer tren disponible a Chicago para entregar su mensaje. Ahora solo quedaba esperar. Pero aunque en los previos meses de espera Terry había asumido la incertidumbre como un mal necesario, estar ahora tan cerca del fin de sus dudas le transformó la resignación en una súbita impaciencia. Pasó los siguientes 5 días ansioso, casi sin poder dormir, y concentrándose a duras penas para su papel en el teatro, que esos días no fue de sus mejores representaciones para sorpresa del público y de sus propios compañeros, incluida Karen Kleiss,
que algo intuía. Esos días Terry apenas si pudo probar bocado, y antes y después del teatro se dedicaba a largos paseos a orillas del río Hot como una forma de apaciguar su desasosiego. La espera era eterna. El mensajero por fin volvió al sexto día, que a él le parecieron 6 siglos. Terry lo recibió en su departamento y después de abrirle la puerta, por poco se olvida de invitarlo a pasar, de tan impaciente que estaba por recibir la carta que seguramente Candy le envió. La angustia de la incertidumbre le atenazaba en la garganta y su voz no era completamente la suya cuando le preguntó al muchacho: ¿Viste a la señorita Hartley? Sí, señor. ¿Le entregaste mi carta personalmente? Sí, señor Granchester. ¿Y qué te dijo? ¿Te dio una carta para mí? Le preguntó él inmediatamente, ansioso. Casi ni escuchaba las obvias respuestas del mensajero. Por toda respuesta, el chico tendió hacia Terry el mismo sobre que se había llevado, pero ahora tenía el sello de cera roto. Terry pudo ver que la carta que él había escrito a Candy todavía estaba dentro. Había sido abierta, leída y devuelta. Por un segundo Terry no entendió. Luego entornó los ojos sintiendo como si se ahogara y suspiró ruidosamente, queriendo no entender. La cabeza empezó a hormiguearle y sintió inundado el corazón. Necesitaba aire. Necesitaba que el chico no dijera lo que iba a decirle, que el mundo entero desapareciera. Necesitaba destrozarlo todo, gritar. Sin embargo, el muchachito, totalmente ajeno al efecto que estaban causando sus palabras, continuó informándole, mortalmente explícito. La señorita Hartley me devolvió su carta después de leerla y no me dio ninguna otra, le explicó el chico con apenas una vocecita, apenándose a medida que veía tanta tristeza instalarse en los cristalinos e incrédulos ojos de Terry. Pero a pesar de eso, como todo un profesional de su trabajo, completó el mensaje. Me pidió que le dijera que no quiere saber nada de usted, nunca más. Hasta aquí por el momento. ¡Ay! Casi me podía imaginar el corazoncito de Terry Bombón rompiéndose ahí. ¡Ay! No, se me apachurró mi cocoro. No sé ustedes, pero ¡ay! Qué angustioso estuvo esto. Ay, chicas, es que ya sé que mi historia es muy angustiosa, ¿verdad? Pero es que no es lo mismo escribirla que leerla. Bueno, muchas gracias, Alexa PQ. Es un honor para mí que me permitas narrar tu historia. Y muchas gracias porque ahora pues ya sé que no soy la primera que la narra, pero pues está en mi estilo muy particular. Espero que les haya gustado. Espero hacerle honor a tu maravilloso escrito, querida Alexa, y a ustedes no me queda más que decirles muchas gracias por acompañarnos. Nos seguimos escuchando. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.